Marimari kura mapu kuse kura mapu fucha marimari futalefu kuse futalefu fucha futalefu weche futalefu fucha marimari kompu nyen mapu mongalen te fati mapu mo kompu newel mongalen te fati mapu mo marimari kompu peñi kompu lamien marimari kompu che inche kona tan naukache lo wey chan kura mapu mo kompu peñi kompu lamien kompu che mongalen te fati mapu mo aucache wentru, aucache thomo, aucache pichiqueche thomo, pichiqueche wentru, papai, chachay, compuñen mangalen tu fatima pomo, chaldo mai rome mañuta ti ka waichan, ne wen pu veni pola mien, peñi la mien tain lonco ka winkara kizuan, me akui mapuche ra kizuan, nilaye pura kizuan ga mapuche. Aquí estamos en Curamapu, en territorio mapuche recuperado a la multinacional Benetton, territorio autónomo, libre del pueblo nación mapuche. Aquí se está llevando adelante un proyecto autonómico, ¿no? En donde estamos intentando vivir de nuestra propia fuerza de trabajo en territorio productivo, que es lo que necesitan las comunidades, que es lo que necesitamos las comunidades para poder sobrevivir y salir de la situación de pobreza en la que nos encontrábamos en las ciudades o en los campos más hostiles, por así decirlo, al que nos ha arrinconado el Huinca, ¿no? Con sus alambrados. Aquí no solo se está recuperando una forma de vida autónoma en el sentido de la producción, sino también en lo que conlleva nuestra espiritualidad. Aquí estamos tratando de recuperar todas nuestras ceremonias, nuestro mapudungún, nuestro chezungún, nuestro guillatur, camaruco, huichachipán, y bueno, de esa forma nos fortalecemos en el contacto con las fuerzas de la naturaleza. Nosotros aquí no nos consideramos dueños de este lugar, sino que simplemente los estamos resguardando del avance capitalista. Nosotros somos parte aquí de la tierra como mapuche, como gente de la tierra somos parte de aquí y tratamos de seguir el lineamiento que nos dejaron nuestros Kufikcheyen, nuestros antiguos, el legado que nos han dejado de lucha, de resistencia y de que gracias a todo eso todavía estamos vivos, ¿no? Entonces aquí, bueno, vivimos en comunidad, no le pedimos nada ni al gobierno, ni dependemos de ningún partido político. Simplemente seguimos un lineamiento político que sale de las comunidades. Y nuestra política tiene que ver justamente con esto que venía hablando, ¿no? De toda nuestra... Para nosotros es toda una sola cosa, el mapuche es un ser integral. No deja de ser político ni deja de ser espiritual, porque así es la formación que nos han dejado nuestros antiguos. Entonces para nosotros es toda una sola cosa. Es todo un ser íntegro al que estamos aspirando a ser. No sabemos si lo lograremos en esta vida o si serán nuestros niños, ojalá. Pero sí lo que tenemos bien en claro es que para todo eso lo que se necesita es el territorio. El territorio productivo, el territorio sagrado. Y protegerlo porque el avance del modelo extractivista, del modelo capitalista, es tan voraz que ya está dejando pocos espacios en donde se pueda vivir de esta forma, ¿no? Aquí con el río limpio, con la tierra productiva, con los espacios sagrados, con los ñen mapún aún fuertes. Y bueno, por eso es que hemos decidido recuperar este pedazo de territorio. Pero también consideramos que, bueno, que este pedazo es para todo el pueblo nación mapuche, por lo tanto no nos vamos a quedar solamente con esto, ¿no? Sino que la idea es seguir recuperando tierras productivas para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida. Y echar a estos capitalistas de aquí, echar a Benetton, ¿no? Que tantas hectáreas tienen en esta zona, 900.000 hectáreas de tierra productiva, mientras nuestros abuelos están viviendo en los pedreros arriba de los cerros.
Y bueno, la idea es seguir recuperando, que la gente se anime, que nuestros Peña y Lamien se acerquen. La invitación a todos los Peña y Lamien es que vengan aquí a la recuperación, a charlar, a conocernos, a reconocernos y, y bueno, también a trabajar un poco, porque no, aquí tenemos, ahora estamos en época de cosecha del trigo, ahora se viene la papa. Hemos trabajado bastante con nuestras propias manos, aquí no tenemos ningún tipo de maquinaria, solamente unas palas, una azada y bueno, con eso trabajamos. Y el agua la sacamos acá mismo del río, ni siquiera tenemos una bomba para sacar el agua. Es todo a fuerza de pulmón. Y bueno, esto lo vamos a defender sea como sea. Así nos han dicho nuestros abuelos, así nos han dicho nuestros ancestros. Y este lugar que está recuperado no se va a perder. Esto ya está recuperado para el pueblo nación mapuche y no, de aquí no nos van a sacar. Es muy difícil sí la transición al campo a veces, salir de las comodidades de la ciudad, pero esas comodidades son falsas. Es toda una ilusión que nos han creado. Estar cómodo, digamos, o uno puede elegir, digamos, o estar cómodo o ser libre. Pero esa es una elección de cada uno, ¿no? Estando en las ciudades uno ya sabe a lo que lo lleva, ¿no? A lo que lo lleva a la calle, digamos, lo que lo lleva la delincuencia, las drogas, el alcohol. O, o se termina preso, o muerto, o tirado en una esquina. Eso es lo que tienen las ciudades para la gente mapuche, para toda la gente de los pueblos originarios de toda Latinoamérica, de todo el mundo, ¿no? Es eso, la marginalidad extrema, digamos. Y somos los pobres del mundo, somos los delincuentes, somos los que nos cagan a palo los policías cada vez que nos cruzan en una esquina o estamos haciendo algo. Entonces a los Peña y Lamien que se acerquen aquí, que salgan de las ciudades, que vuelvan al territorio, a los Peña y Lamien que tienen territorio, que no los abandonen, que sigan trabajando, que se acerquen también y que todos juntos vamos a poder llevar adelante una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, a invitarlos aquí a que se acerquen a conocer y también, ¿por qué no?, la disposición de llegarse también a los territorios, como lo estamos haciendo, ¿no? Recorriendo las diferentes comunidades y viendo la situación de nuestro pueblo y, bueno, como estamos nuestros abuelos solos en los campos muchas veces, ¿no? Y esos territorios que hoy tenemos en nuestras manos no hay que perderlos, sino que hay que seguir recuperando para poder tener un mejor futuro, principalmente para nuestros niños y para las futuras generaciones que vienen. No dejar entrar a las mineras, a las petroleras, no dejar que entren las hidroeléctricas, no dejar que entren los monocultivos de pino, los monocultivos de Monsanto. Estar en pie de lucha porque aquí lo estamos, que no estamos solos, que los Peña y Lamien de las diferentes comunidades no están solos, sino que somos un pueblo-nación que está resurgiendo y que estamos reconstruyendo nuestro pueblo. Y eso es lo que tenemos los jóvenes como misión hoy en día, ¿no? La reconstrucción de nuestro pueblo-nación mapuche. Recuperar como ya decía, ¿no? Recuperar nuestro mapudungún, nuestra lengua. Escuchar a los abuelos, hacerle caso a los abuelos. Y bueno, cuando uno está en el territorio participando de la ceremonia es donde uno va entendiendo también cómo se maneja el mundo mapuche. Y eso a uno lo fortalece también y lo hace tomar más responsabilidades.